estamos haciendo contacto con la doctora sí, Hidalma. Ahora mismo le voy a leer una breve bio de la doctora. La doctora Hidalma es víctima también de esta separación forzosa por 8 años de sus hijos. Hidalma Leiva Domínguez es graduada de Medicina General en 1991 y terminó la especialidad en el 95 en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Es diplomada en gerontogeriatría de la Facultad de Ciencias Médicas de 10 de octubre. Actualmente la doctora Leiva reside en Brasil y es una de las víctimas de separación forzosa de su patria y de su familia por 8 años, a la que somete el régimen a los médicos cubanos y actualmente es presidenta del Gremio Médico Cubano Libre. Bienvenida, Hidalma, y estamos aquí esperando su testimonio. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este gran evento de denuncia internacional a la cual yo me sumo. Efectivamente, yo fui víctima de la esclavitud moderna de trata de personas disfrazada bajo la ropa de misiones médicas de Cuba. Noviembre de 2018 para mí fue un gran momento de mi vida en la cual la transformó, y no solo a mí, sino a mi familia. Yo quiero declarar aquí efectivamente que sufrí la esclavitud moderna, sufrí la separación forzosa durante 8 años de mi familia, y en mi voz está la voz de los miles de testimonios para el formulario de Prisioner Defender. Y en mi voz está también el testimonio de los otros miles de médicos que por temor no han podido declarar. Yo quiero decirles efectivamente eso, que noviembre de 2018, cuando Jair Bolsonaro denunció al mundo la esclavitud moderna, ahí fue donde se transformaron nuestras vidas, porque ahí fue el momento donde yo dejé de ser Hidalma, donde perdí mi nombre y donde me tildaron de desertora. O sea, a partir de ese momento comenzaron a través de los Pero correos, de las mensajerías, a través de los correos, de las mensajerías, comenzaron la serie de amenazas, la serie de represalias contra todos los colaboradores de que no podríamos regresar a Cuba. O sea, yo sabía que ya yo no podía regresar a Cuba en 8 años, pero lo que yo no podría imaginar era el sistema macabro que había detrás de eso, lastimando lo más profundo que tenemos todos los seres humanos, que es la familia. Ellos no se conformaron con castigarnos con estos 8 años, con dejarnos sin documentos, con dejarnos sin nada, sino que se lanzaron sobre nuestra familia como un animal feroz. Lastimaron a nuestra familia. Se presentaron en nuestros hogares, o sea, el régimen cubano, una vez que supo que decidimos no regresar de la misión a Cuba, pues se presentaron los órganos de la seguridad del Estado junto a los representantes de salud y los CDR a informar a nuestra familia y a intentar de una forma u otra que nosotros cambiáramos nuestra decisión de regresar a Cuba. O sea, intentaron buscar que nosotros regresáramos con intimidación, con represalias, con amenazas. A mi madre enferma, discapacitada, le provocaron un episodio de hipertensión arterial, le provocaron un derrame ocular y hoy no ve de un ojo, perdió la vista de un ojo, cuando le dijeron que si yo me quedaba en Brasil, pues yo podía ser secuestrada, que yo podía ir presa si regresaba a Cuba. Es increíble el daño, ese daño tan grande que le provocaron a nuestra familia. Mi hija era menor de edad en ese momento. Mi hija comenzó con graves problemas a nivel de la escuela porque efectivamente a través de sus compañeros y a través de sus profesores se lo decían: no vas a ver nunca más a tu madre es una desertora, tu madre es una gusana. Esa niña se encerraba a llorar, esa niña comenzó con problemas de incontinencia de orina, de depresión, ser una niña contestataria.
a mi hijo, que era un poco ya mayor de edad. Distintas personas en la calle lo provocaban con insultos para lograr que él tuviera problemas personales, que tuviera, o sea, encuentros personales de mano a mano para llevarlo preso. Éramos bien perseguidos, o sea, nuestra familia estaba monitoreada por los órganos de la seguridad del Estado. Siempre aparecía en la cuadra y en los pueblos pequeños conocemos quienes tienen carro, un carro que estaba monitoreando todos los movimientos de la familia. Entonces, asimismo los expulsaron de su trabajo cuando preguntó, ¿por qué pierdo mi trabajo? ¿Por qué me están expulsando? Pues por órdenes de arriba. O sea, son innumerables los testimonios que podemos dar de cómo ellos se ensañaron. Ya no solo fue ese estrés mantenido a nosotros, ese acoso mantenido a nosotros, sino que lo lograron a través de nuestra familia, que es lo fundamental. Ellos usurparon la infancia de nuestros niños, ellos lograron exactamente esta disfunción, porque quién no sabe que los padres somos los que ejercemos los patrones, las reglas para enfrentar a estos niños a la sociedad. Entonces ellos nos robaron esa infancia. O sea, fue un experimento bien macabro, bien doloroso, bien cruel, que no tiene perdón. Entonces, por eso que yo me sumo a esta denuncia internacional, y justamente por eso hoy visto de violeta, porque la violeta, el morado, es precisamente eso, sinónimo de sufrimiento, pero sinónimo también de dignidad, sinónimo de justicia. Hoy reclamo justicia, y que caiga sobre todos los ejecutores de la esclavitud moderna el peso de la ley. Igual exijo indemnización económica, moral, sobre todos los desertores, los llamados desertores, y el fin de la esclavitud. Así como me sumo al pedido y a la exhortación a que todos se adhieran a esta carta de denuncia internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida. Muy fuerte el testimonio. Quería decirle también a las personas que están conectadas a través de las redes que vamos a estar respondiendo también las preguntas que hagan en el chat. A continuación vamos a tener el testimonio del doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez. Miguel Ángel es graduado en el 1997 del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara. Es especialista en medicina física y rehabilitación, graduado en la Universidad de La Habana en el 2003. Es también doctor en neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es médico neurorehabilitador del Centro Bobat de Londres, Inglaterra, y catedrático de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Bienvenido, doctor. Escuchemos su testimonio. Gracias. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí me escuchan, por favor, es que no tengo retorno. Disculpa, sí se escucha. Sí lo escuchamos, doctor, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Primero, he hecho unas pequeñas anotaciones para no olvidar nada en este tiempo que tengo que tener acá para decir todo. Agradecer la oportunidad, la presencia acá de los medios de prensa, de comunicación, de los periodistas, de los generadores de contenido en redes sociales, en fin, a la prensa en general. En segundo lugar, agradecer la oportunidad que nos da Alcance de Ayuda para las Américas, OAA, y Prisoner Defense de incluirnos en este proyecto de trabajo conjunto que ya está logrando sus frutos. Hoy es 20 de mayo, fecha significativa para la democracia cubana y en la que celebramos el Día de la República. Dedicamos nuestra celebración a aquellos que aspiramos a la libertad, a nuestras denuncias también a los que sufren en prisión y los que además están en constante riesgo por la defensa de la democracia y la libertad. A los miles de médicos y profesionales que injustamente hoy son separados de sus familias, de sus hijos pequeños, menores de edad, con métodos de tortura, con métodos de castigo, métodos de acoso y con represión por parte del desgobierno de la tiranía cubana. Quiero hacer hoy una dedicación especial de todo lo que hacemos de esta conferencia de prensa. Me tomo la atribución de dedicarla al doctor Sergio Pérez, miembro de honor del Gremio Médico Cubano Libre,
un luchador incansable por la defensa de los derechos de los sanitarios dentro de Cuba. Falleció el 20 de agosto del año pasado y a causa de COVID en el interior de la isla. Es fuente de inspiración para nosotros en el gremio médico cubano libre. También a los más de 100 médicos sanitarios que han perdido la vida en estas misiones médicas. Perdón. Que han perdido la vida en estas misiones médicas, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos. Más de 100 médicos han perdido la vida. Y esto es muy importante para nosotros. Quiero decirles que el gremio médico cubano libre con Prisoner Defender ha realizado una labor incansable para rescatar a través de los testimonios de todos nuestros compañeros estos métodos de tortura y las consecuencias que tiene hoy para la familia en Cuba y para nuestros hijos. Llevo 20 años separado de mi familia. Mi padre hace 2 años murió en Cuba. No pude acceder a Cuba, llegué al aeropuerto y me devolvieron en el mismo avión en que accedí a la isla. Mi madre el día 14 de diciembre murió en Cuba y no pude tampoco ni ir a su funeral ni a su cremación. Soy uno de los tantos médicos que sufre hoy la separación de la familia, que sufre la tortura, que sufre el acoso, que sufre todo lo que ha sido referido acá tanto por Javier como por todos los médicos que me han antecedido. Por favor, urge firmar esta carta de apoyo, de solicitud, de exigencia, de que se haga justicia para los médicos que sufrimos hoy en más de 40 países del mundo la separación de nuestras familias. Hemos accedido a ser refugiados políticos, a tener residencias temporales o permanentes en diferentes países, pero la felicidad no es completa. Estamos alejados de nuestra familia, estamos alejados de nuestros hijos. Hoy tenemos referencia de muchísimos casos dentro del gremio médico cubano libre de médicos que por ser separados de su familia y de sus hijos están padeciendo trastornos en Cuba como déficit de atención, de hiperactividad, trastornos cognitivos y dificultades para acceder incluso a la escolarización por falta de la capacidad del individuo, o sea, del niño, para poder asimilar conocimientos, déficit escolar y de aprendizaje. Todo lo que hemos dicho hoy aquí son pruebas de que hay una tiranía en Cuba que por métodos de tortura, con la posible idea del castigo, el acoso y la represión, arremete contra los médicos que en un momento defendió supuestamente y que hoy arremete contra ellos por la única posibilidad que hemos tenido de salir de esas misiones médicas y de refugiarnos en determinados países huyendo de la tiranía, huyendo de la represión y huyendo precisamente de este castigo en el que nos han tenido durante todos estos años. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ruano. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Quiero destacar que aquí conectado con nosotros está la periodista Camila Costa de Cubané y desde Cuba está Welsis Cruz, la enfermera que pertenece también al gremio médico de Cubanos Libres. Muchas gracias por estar conectados y por estar aquí con nosotros. Hagan sus preguntas, estamos atentos. Gracias. Javier. ¿Te pasa adelante? No. Sí, es para que salgan acá. Ah, perdón. Es importante que Perdón. Vale. Javier y, bueno, Prisoner Defenders y Outreach of the Americans, enhorabuena por este trabajo, por este testimonio, que aunque ya sabíamos en parte, bueno, muchas cosas, porque Javier además tengo el honor de que es mi cuñado, pero bueno, verlo en directo y con estos testimonios es impresionante y patético, es tremendo.
De los testimonios, Javier, seguramente que estáis haciendo cosas de estas, pero se me ocurre precisamente para que llegue más vuestra voz y firmas de cartas y tal. He escuchado el último médico, el doctor Ruano, hablar de que había misiones médicas cubanas en 40 países del mundo. Seguramente muchos de estos países no tienen tribunales libres, ya me imagino, por Venezuela, Nicaragua, demás y tal, pero otros muchos sí, como habéis mencionado, México, Brasil y demás. Entonces se me ocurre, seguro que estáis haciendo algunas de estas cosas, pero hacerlo en plan masivo. O sea, denunciar también a los gobiernos contratantes, porque esos gobiernos son parte del escándalo, de este escándalo. O sea, son parte. Si ellos no contrataran, no existiría esta trata de médicos, trata de blancas, trata de médicos. Entonces, denunciar también a esos países contratantes ante los tribunales locales, ¿vale? Los tribunales mexicanos tal, y ante los tribunales internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. O sea, hacer también esas denuncias, o sea, hacerlo muchísimo más extenso, mucho más internacional. Se me ocurre, como eso, de extender vuestra voz y, por supuesto, lograr millones, ya no miles, sino a lo mejor cientos de miles o incluso millones de firmas, ¿no? de adhesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por aquí, por el chat, me están preguntando también dónde se puede encontrar la carta. Es importante insistir en eso, sí. Es sí. La periodista Camila Costa. Sí, Camila, la carta está en prisonersdefenders.org. Dentro de la sección de denuncias es la primera, separación familiar. Y ahí está la explicación, la carta y el formulario para adherirse a la carta. Así que ahí lo tienen en prisonersdefenders.org, denuncias, separación familiar. Ahí lo tienen. Procedamos con la próxima pregunta, sí. Es importante ser conciso para ahorrar el tiempo. Gracias. Jackie Stein. Perfecto. Bueno, primero que nada, Javier, dar las gracias por todo lo que usted hace por nosotros los cubanos. Quería decir cómo se pudiera hacer el contacto con el Colegio Médico de México. Yo tengo un contacto a través de la Universidad de San Luis de Potosí, porque hay una referencia. Hace unos años atrás, República Dominicana quiso traer unos médicos y a través del doctor René Salo, un amigo mío cubano, con el Colegio Médico, impidieron la contratación de esos médicos. Entonces, es lo que yo quería hablar con el doctor también Organero, cómo se pudiera facilitar una reunión con el Colegio Médico Mexicano para ver, porque usted, ahora yo te acabo de mandar el video de la doctora mexicana que está en la noticia ahora denunciando eso, pero no ha habido una gestión de los médicos exiliados o un contacto directamente con el Colegio Médico. ¿Cómo se pudiera hacer eso? Gracias. Sí, no, en realidad el gremio médico se ha puesto en contacto con el Colegio Médico de México y estamos trabajando estrechamente con ellos, pero todavía no tenemos una... Porque la referencia esa con República Dominicana funcionó de esta manera. Se vio, se gestionó y la contratación se anuló. Gracias. A usted, muchas gracias. Yaima. Si pueden identificarte también al hacer las preguntas, muchas gracias. Pase al frente, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Javier. Buenas tardes a todos, me llamo Juan Shein, soy periodista mexicano, radico en la ciudad de Miami, soy productor y soy documentalista. Estoy actualmente produciendo un documental para una plataforma de streaming acerca de los médicos cubanos. Este documental se llama El Cuballo de Troya, que esperamos lanzar antes de fin de año en una plataforma de streaming. Y queremos buscar un megáfono más grande para denunciar esto a nivel mundial. Quiero dar las gracias porque en lo personal me ha tocado entrevistar a Javier Larrondo un par de veces. Prisoners Defenders nos ha proporcionado mucha de la información que hemos logrado recabar, tenemos apoyo de otras organizaciones, hemos logrado conversar con algunos médicos cubanos en lo personal, aquí en Miami y también en México. Y mi pregunta para los panelistas el día de hoy, como ustedes saben, México es un país hoy en día
amenazado por la violencia. Hoy en día México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Habemos periodistas, digo la palabra habemos periodistas, que estamos amenazados, y yo entre ellos, por haber denunciado esto de los médicos cubanos desde hace ya más de un año, y cosa que agradezco también, y vuelvo a agradecer el apoyo de Javier Larrondo. Para los panelistas, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podrían decirme? ¿Qué empuja a un gobierno? ¿Qué tipo de ideología o de idea empuja a un gobierno a desamparar a los niños de su país, a dejar que mueran más de 3,000 niños de enfermedades terminales por falta de medicamentos, cosa que eso no sucedía en mi país? ¿Qué orilla un gobierno para contratar, en este caso, o enfocar fondos hacia una dictadura, que es la madre de todas las dictaduras latinoamericanas, como la dictadura de Cuba, y dejar morir a los niños de su país? Un gobierno que hoy en día ostenta, México, el récord de médicos fallecidos por la pandemia, por falta de vacunas, por falta de medicamentos y por falta de insumos. México hoy es el país que más médicos, en donde más médicos han muerto durante la pandemia, médicos que tuvieron que comprar con su propio dinero los cubrebocas, equipos, inclusive insumos médicos para poder ayudar a sus pacientes. Es decir, un gobierno que los dejó completamente desamparados, pero que hoy está mandando millones de dólares a la dictadura para contratar a médicos, y que encima de todo todavía tiene la vergüenza de estar capturando a cubanos y estarlos deportando directamente a Cuba. Es decir, hay cubanos que son libres, que llegan a México, que vienen de otros países donde ya tenían ellos años, ni siquiera meses, años, y vienen a México para cruzar a los Estados Unidos. México está arrestando a esos cubanos y los deporta en un avión, los ponen en un avión y se los devuelven a la dictadura, al país donde salieron meses o años antes. La pregunta es, ¿qué orilla a un gobierno como el de México, como el de Venezuela, como el de Bolivia, a entregar millones de dólares a una dictadura que es un estado fallido, un país que tiene más presos políticos que Venezuela y Nicaragua juntas? ¿Qué motiva esto? ¿Qué lo motiva? Gracias. Sí, mira, la apariencia es de que están contratando médicos, pero en realidad hay algo en el trasfondo que va más allá de eso. Y lo que les interesa a ellos no es el médico, sino la persona que políticamente los va a ayudar a mantenerse en el poder de alguna forma. El día que se sepa la realidad de las cifras de mortalidad de Cuba, el mundo va a flipar. Ahora, hablando de los médicos o de las personas que están cruzando por México, tengo una sobrina mía graduada de médico en Cuba, que está precisamente, acaba de llegar a los Estados Unidos y estuvo casi toda su trayectoria presa en México, en distintas cárceles de México, por querer ser libre. Así que me hubiera gustado que ella estuviera aquí para que testimoniara. Pero bueno, ¿qué lo motiva? Fíjate que para ellos es un secreto, porque hace poco entrevistaron a López Obrador y él dijo que no le interesaba la relación que tenía el gobierno de Cuba con sus médicos, que él simplemente iba que había pedido la ayuda del gobierno de Cuba y que iba a contratar a esos 500 médicos, pero que a él no le importaba la relación que tuviera Cuba con sus médicos. O sea, que él está reconociendo que él es parte cómplice de este tipo de explotación hacia los médicos. Pero sí, yo creo que hay mucho más allá que la contratación para salud. A ellos les interesa más la imagen que la realidad. Cifras de mortalidad infantil lucen como que son las mejores del mundo, pero cuando vas a la base y le preguntas a los médicos que practican la obstetricia y la ginecología en Cuba, te das cuenta de que todas esas cifras son completamente falsas y de que no tienen recursos para tratar lo más mínimo
las más mínimas afecciones. Así que los recién nacidos mueren por cantidades que no se reportan como nacidos vivos. Durante la pandemia ya salió un estudio donde normalmente se suponía que hubieran alrededor de unos 10.000 fallecidos en Cuba, y la cifra aumentó en un 50% por encima de lo reportado para el COVID. O sea que hubo alrededor de 55.000 muertes que no fueron reportadas dentro de Cuba. O sea, de 110.000 llegó a 167.000, y eso son muertes que no se sabe de dónde están. ¿A quién le importa? 55.000 muertes que no se sabe por qué murieron, entre ellos mi padre, una persona que siempre defendió aquel sistema, y que porque había que dejar las camas disponibles para cuando aparecieran los pacientes con COVID, sus enfermedades crónicas no fueron atendidas y murió sin atención en la casa. Así murieron decenas de miles de cubanos sin ningún tipo de atención médica, porque había que priorizar el problema del COVID, de la vacuna que tenían que vender y de la idea que tenían que vender de que Cuba era un sistema de salud que había que imitar en el resto del mundo. Por favor, no sigan esa línea, porque en vez de 55.000 muertos van a haber muchos millones de muertos si ustedes deciden seguir el sistema de salud pública de Cuba. Muchas gracias, doctor. Quería, antes de proceder a la próxima pregunta, explicarle que todo el mundo puede firmar la carta. Tenemos el QR está en las carpetas y lo lleva directamente al link. He compartido también a las personas que están en red el link de la carta a través de las redes. Por favor, los invitamos a firmar. Es importante que la sociedad civil se sume. Vamos a la próxima pregunta. El periodista Camilo de Mora nos acompaña hoy. Sí, esta pregunta es fundamentalmente para Javier. En el lógico procedimiento de este proceso ante Naciones Unidas, ¿cuál es el próximo paso que corresponde después de haber presentado las denuncias? ¿Y cómo puede servir de catalizador o cómo puede ayudar en alguna forma la presencia de esta carta? Vamos a ver, Naciones Unidas ya dio una serie de pasos en 2019. 2 relatorías condenaron estas prácticas como esclavitud y trata de personas. Pero estos son declarativos, son meras declaraciones que al final se relativizan, ¿no? Los gobiernos todos, en todas partes cuestionaban sobre diferentes derechos y tienden a relativizar estas comunicaciones. Lo que ha pasado ahora es que el Comité de los Derechos del Niño, que es mucho más colegiado, es mucho más integral en el sistema, en el mecanismo de protección de derechos de Naciones Unidas, realmente ha dado un paso muy importante con esto de recriminar la separación familiar de los niños. Y bien, ahora lo que estamos buscando con este movimiento que tiene que ser masivo, de unión de todos los demócratas, de todos aquellos que estén en oposición a esta auténtica barbarie de separar a los niños de los padres. Más allá de cualquier ideología, porque aquí no hablamos de ideologías, aquí hablamos de derechos fundamentales del ser humano y de la infancia y de los padres, de los progenitores. El unirnos todos, sumando nuestras voces ante Naciones Unidas, puede dar lugar a un paso estructural de Naciones Unidas, donde desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde desde la Secretaría General tomen cartas en el asunto y exijan que se detenga cualquier tipo de misión de cualquier índole, no solamente médica, sino de cualquier índole, que esté ejerciendo la esclavitud sobre los trabajadores que van a las misiones, y además que se restituya la capacidad de todos los que han denominado desertores y traidores de la patria para que vuelvan a reunificarse con sus hijos. Creemos que es el momento de que las naciones y los organismos de Naciones Unidas al más alto nivel
sean congruentes con lo que ya saben. Ya no estamos diciendo que lo conozcan ni estamos diciendo que lo denuncien. Los técnicos lo han denunciado, los países lo saben. Luxemburgo acaba de parar la misión de Cabo Verde porque Luxemburgo ha conocido por europarlamentarios y prisoners defenders lo que pasa en esas misiones y la ha desmantelado. Ya los gobiernos de Europa lo saben, ya el Parlamento de Europa lo sabe. Naciones Unidas, relatorías y comités saben lo que está pasando. Es el momento de dar un paso estructural grande, comandado por Naciones Unidas y por las naciones para detener esta barbarie, más allá de cualquier otro paso. Pero claro, dar este paso también significa reconocer que los médicos cubanos apátridas son personas perseguidas y necesitan ser acogidos en los países donde están. Y que sus familias tienen derecho a la reubicación y a la reunificación familiar. También es vital que se reconozca el estatus de perseguidos y de víctimas de crímenes de lesa humanidad de estas personas para que tengan una restauración parcial, al menos parcial, de los mínimos derechos a la reunificación familiar y a vivir en paz y libertad en algún país allá donde estén, que ahora mismo están como apátridas. De manera que es muy importante que nos unamos todos. Y esto no es de ideologías, esto no es anticomunista, ni es de una organización, ni es de otra. Tenemos que unirnos como seres humanos, todos los latinoamericanos, por esas familias, porque además estamos invirtiendo en luchar por los derechos humanos de toda Latinoamérica, que están en peligro precisamente por la misma dictadura que está ejerciendo esta barbarie contra los médicos cubanos y sus hijos. ¿Algún antecedente? Camila, si quieres pasa para que pueda salir por el... En su experiencia, ¿existe algún antecedente de que esto ha dado resultado o usted está tratando de sentar un precedente con esta carta? Bueno, estamos tratando de sentar un precedente. Había ocurrido antes que después de 57 años de misiones médicas, Naciones Unidas hubiese declarado que eran esclavitud y trabajo forzado. No. Había ocurrido antes que el Parlamento Europeo le había dicho a Cuba, después de que países europeos como Portugal, Luxemburgo o Noruega estuvieran financiando las mismas misiones que son de esclavitud, que el Parlamento Europeo dijera que eso es esclavitud y trabajo forzado. No. Había precedente de que el Comité de los Derechos del Niño a un país firmante le dijera que está separando a los niños de sus padres forzadamente, creándoles graves secuelas y que no puede mantener en su Código Penal estas leyes. No. Pero hay que hacerlo, porque lo que estamos viviendo es un mundo distópico en donde los cubanos están sufriendo un tipo de violaciones que jamás, además, habíamos visto antes en otros países. Hemos visto de todo, ahora estamos viendo de todo en Ucrania. Pero esto que ocurre con los médicos cubanos es distópico, es absolutamente sui generis. El ser humano le cuesta entender lo que está pasando y por eso hay que abrir camino y conseguir que esos organismos tomen cartas en el asunto y lo detengan de inmediato. Gracias. Sí, Norge puede pasar adelante para que salga en la transmisión también. Estamos con Norge del medio Yucabay. Sí, por aquí para... Sí, yo vi en la intervención que se mencionó el tema del parol, ¿no? que había aquí en Estados Unidos para los médicos y que fue eliminado fue eliminado en el contexto del deshielo de Obama. Estamos viendo ahora un escenario que es un poco parecido, ¿no? al de 2014 con la administración Biden. Entonces quería preguntar si tenían esperanza o había algún tipo de plan para reanudar eso y si ese plan también se había pensado para que fuera una ley, o sea, para que el próximo presidente de Estados Unidos no pudiera quitarlo, o sea, a vez que cambie una administración. Y por otro lado, si con algún otro país, ya sea de Europa o de Latinoamérica, se ha pensado también, o sea, realizar algo similar, o sea, que exista un mecanismo para que el médico que está en una misión de protección y decida desertar, pues sea recibido por Europa o por Estados Unidos nuevamente, como sucedía antes, o por algún otro país de Latinoamérica quizás.
Sí, yo creo que estamos en las peores condiciones ahora con este gobierno para reanudar el programa del parol para médicos cubanos, pero nunca podemos perder la esperanza, y estas denuncias ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas nos va a ayudar precisamente cuando el gobierno y los asesores del presidente Biden vean que se están convirtiendo en cómplices de un tipo de esclavitud moderna y de separación familiar que lleva a la tortura infantil, pues me imagino que esto será una forma de poderlos impulsar a que ayuden en este sentido. Esto es para los Estados Unidos. Ojalá todo esto llegue a nuestros representantes de gobierno acá y nos puedan ayudar en este sentido.